En manos de la gracia, capítulo 15. El peso del odio. Mateo 18, 21 al 35. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Todas las semanas Kevin Tunnell tiene que enviar $1 a una familia que preferiría olvidar. Lo demandaron por $1,500,000, pero aceptaron 936 a pagarse $1 a la semana. La familia espera el pago cada viernes, de modo que Tunnell no olvida lo ocurrido el primer viernes de 1982. Ese día murió la hija de la familia. A Tunnell lo declararon culpable de homicidio y de conducir embriagado. Tenía 17 años, ella tenía 18. Tunnell pasó tiempo en la cárcel, también pasó 7 años haciendo campaña en contra de conducir embriagados. 6 años más de lo que exigía la sentencia, pero continuó olvidándose de enviar el $1. La restitución semanal debe continuar hasta el año 2000, 18 años. Tunnell gira el cheque a nombre de la víctima, lo franquea a la familia de ella y el dinero se deposita en el fondo de becas. La familia lo ha llevado a juicio 4 veces por incumplimiento. Después de su más reciente demanda, Tunnell pasó 30 días en la cárcel. Insiste en que no desafía la orden, sino más bien que lo acosa la muerte de la muchacha y lo atormentan los recuerdos. Ofreció a la familia 2 cajas de cheques cubriendo los pagos hasta el año 2001, un año más de lo exigido. Se negaron. No es el dinero lo que buscan, sino la penitencia. Citando a la madre, queremos recibir un cheque cada semana, a tiempo. Debe comprender que vamos a persistir en esto hasta el año 2000. Volveremos a la corte cada mes si es preciso. Pocos cuestionarían la ira de la familia. Solo los ingenuos pensarían que es justo dejar sin castigo al culpable. Pero me preocupa algo. ¿Son suficientes 936 pagos? A decir verdad, no para que Tunnell los envíe, sino para que la familia los exija. Cuando reciban el pago final, ¿quedarán en paz? ¿Podrá la familia dejar en paz el asunto en agosto del año 2000? ¿Son suficientes 18 años de restitución? ¿Serán adecuados 196 meses de remordimiento? ¿Cuánto es suficiente? Si pertenecieras a la familia y si Tunnell fuera tu blanco, ¿cuántos pagos exigirías? O dicho de otra manera, ¿cuántos pagos exiges? Nadie, repito, nadie atraviesa la vida libre de heridas. Alguien en alguna parte te lastima. Como la muchacha de 18 años has sido víctima. Murió debido a que alguien bebió demasiado licor. Parte de ti murió debido a que alguien habló demasiado, exigió demasiado o descuidó demasiado. El hábito del odio. Todo el mundo sufre heridas. Por consiguiente, todo el mundo debe decidir cuántos pagos voy a pedir. Tal vez no exijamos que el ofensor gire cheques, pero tenemos otras maneras de resolver cuentas. El silencio es un método popular. Obvia cuánto habla. La distancia es también eficaz. Cuando venga por tu camino, da la vuelta. La queja es una tercera herramienta de venganza. Ajá, veo que todavía tiene los dedos de las manos. Curioso que nunca los usa para marcar mi número. Vaya, Pepe, qué bueno que vienes a visitar a los peones de baja categoría. Es asombroso cuán creativos podemos ser para desquitarnos. Si puedo estropear una tarde, arruinar un día o ensombrecer un viernes, se ha hecho justicia y me siento contento. Por ahora, hasta que vuelva a pensar en ti, hasta que te vuelva a ver, hasta que ocurra algo que me recuerdes tu acción de nuevo y entonces exigiré otro cheque. No voy a permitir que sanes antes que yo. Mientras sufra, tú sufrirás. Mientras me duela, a ti te dolerá. Me hiciste daño y voy a hacerte sentir mal mientras yo sangre, aun cuando tenga que abrirme de nuevo la herida. Llámalo mala adicción. Empezamos el hábito sin quererlo, acariciando nuestras lesiones con una dosis de ira. No mucho, apenas una aguja o 2 de rencor. El efecto adormece la herida, de modo que regresamos por más y aumentamos la dosis. No solo despreciamos lo que la persona hizo, sino lo que ella es. La insultamos, la avergonzamos, la ridiculizamos. El efecto da energía. Drogados por la malicia. Los papeles se invierten. No somos la víctima, somos los vencedores. Nos hace sentir bien. Pronto lo odiamos, y a todos como a él. Todos los hombres son unos tontos.
Todo predicador es un pillo. No se puede confiar en las mujeres. La progresión es previsible. La herida se convierte en odio. El odio se convierte en cólera. Conforme nos convertimos en adictos incapaces de pasar un solo día sin especializarnos en hipocresía y amargura. ¿Cómo se arreglarán las cuentas? ¿Cómo rompemos el ciclo? ¿Cuántos pagos debo exigir? Pedro tenía una pregunta similar para Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. Pedro se preocupaba por perdonar demasiado al ofensor. La ley judía estipulaba que el ofendido perdonara 3 veces, pero está dispuesto a hacer el doble y añadir una más. Sin duda, piensa que Jesús quedará impresionado. No es así. La respuesta del maestro todavía nos deja perplejos. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo 22. Si estás esperando calcular cuánto es 70 veces 7, erraste el punto. Lo que Jesús dice es que llevar cuentas de la misericordia es lo mismo que no ser misericordioso. Si estás midiendo la gracia, no estás ejerciendo gracia. Jamás debe haber un punto donde la gracia se agote. La causa del odio. En este momento ya los oyentes de Jesús piensan en los Kevin Tunnels del mundo. ¿Qué tal del padre que me abandonó siendo todavía un niño? ¿Y qué tal de la esposa que me dejó por un modelo más joven? ¿Y qué tal del jefe que me despidió aún sabiendo que tengo un hijo enfermo? El maestro los calla levantando su mano y con la historia del siervo olvidadizo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18:23 al 27. Este siervo tenía un problema serio. De alguna manera había acumulado una deuda de millones de dólares. Si pudiera pagar $1,000 al día, le saldaría en 30 años. Imposible. No ganaba $1,000 diarios. Su deuda era demasiado grande para sus posibilidades de pago. Y a menos que no hayas leído la primera mitad de este libro, sabes que lo mismo ocurre con nosotros. Nuestra deuda es mucho más grande que nuestra capacidad para pagarla. Nuestros bolsillos están vacíos y la deuda asciende a millones. No necesitamos un salario, necesitamos un regalo. No necesitamos lecciones para nadar, necesitamos un salvavidas. No necesitamos un lugar para trabajar, necesitamos a alguien que trabaje en lugar nuestro. Ese alguien es Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 22 y 25. Nuestro Maestro ha perdonado una deuda incalculable. ¿Exige Dios pago? ¿Insiste en su libra de carne? Cuando tus pies andan por el camino errado, ¿exige Él que te los cortes? Cuando tus ojos miran 2 veces lo que deberías ver solo una, ¿te deja ciego? Cuando usas la lengua para decir palabrotas en lugar de alabanzas, ¿te la corta? Si lo hiciera, seríamos una civilización amputada. Él no exige pago, al menos no de nosotros. Y las promesas que hacemos, solo ayúdame a salir de este enredo, Señor, y jamás te desilusionaré. Somos tan malos como el deudor. Señor, ten paciencia conmigo, suplicó, y yo te lo pagaré todo. El pensamiento de suplicar misericordia jamás le vino a la mente, pero aun cuando nunca siquiera suplicó gracia, la recibió. Salió del salón del trono como un hombre libre de deudas, pero no lo creyó. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mateo 18, 28 al 30. Algo anda mal en este cuadro. ¿Son estas las acciones de un hombre al que se le perdonó millones? ¿Ahogar a una persona que le debe unos pocos pesos? ¿Son estas las palabras de un hombre que han declarado libre? Págame lo que me debes. ¿Recuerda al que señalaba con el dedo en la parábola que relaté al principio del libro? Aquí está él, tan ocupado del error de su hermano que pierde de vista la gracia del Padre.
exige que pongan a su deudor en la cárcel hasta que le pague lo que le debe. ¡Qué grotesco! No solo es mal agradecido, sino irracional. ¿Cómo puede esperar que el hombre gane algo estando en prisión? Si no haya fondos fuera de la cárcel, ¿descubrirá dinero dentro de ella? Por supuesto que no. ¿Qué va a hacer? ¿Vender revistas a los presos? La decisión no tiene sentido, pero el odio jamás lo tiene. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo puede uno perdonado no perdonar? ¿Cómo pudo un hombre libre no tener prisa para libertar a otros? Parte de la respuesta se halla en las palabras de Jesús: aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Muy rara vez es fácil creer que estamos total y eternamente libres de deuda. Aún si estuviéramos ante el trono y lo oyéramos del mismo rey, todavía dudaríamos. Como resultado, a muchos se les perdona poco, no porque la gracia del rey sea limitada, sino porque la fe del pecador es pequeña. Dios está dispuesto a perdonar todo, está dispuesto a borrar por completo la pizarra, nos guía a un estanque de misericordia y nos invita a que nos bañemos. Algunos se sumergen, pero otros apenas tocan la superficie, se alejan sintiéndose no perdonados. Al parecer, este fue el problema del siervo, todavía sentía la deuda. ¿De qué otro modo se puede explicar su conducta? En lugar de perdonar al transgresor, lo ahogaba. Te voy a exprimir. Aborrece hasta la vista del hombre. ¿Por qué? ¿Porque le debía tanto? Pienso que no. Odia al hombre porque le recuerda la deuda que tiene con su amo. El rey perdonó la deuda, pero el siervo nunca aceptó de verdad la gracia del rey. Ahora comprendemos por qué el escritor de Hebreos insistió: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. La cura del odio. Donde no existe la gracia de Dios nace la amargura. Pero cuando se abraza la gracia de Dios, el perdón florece. En la que muchos consideran la carta final de Pablo, este insta a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. ¿Cuánta percepción hay en esta última exhortación? Pablo no insta a Timoteo a esforzarse en la oración, ni en el estudio bíblico, ni en la benevolencia vital como cada una de estas cosas pudiera ser. Quiere que su hijo en la fe se especialice en la gracia. Anhela este territorio. Mora en esta verdad. Si se pierde algo, que no sea la gracia de Dios. Cuanto más caminemos en el jardín, más se nos pegará el aroma de las flores. Cuanto más nos sumerjamos en la gracia, más daremos gracia. ¿Pudiera ser esta la clave para enfrentar la ira? ¿Pudiera ser que el secreto no es exigir el pago, sino meditar en lo que tu Salvador pagó? ¿Rompe tu amigo sus promesas? ¿No hizo honor a sus palabras tu jefe? Lo lamento, pero antes de hacer algo responde esta pregunta. ¿Cómo reacciona Dios cuando rompes las promesas que le haces? ¿Te han mentido? El engaño duele, pero antes de que contraigas los puños piensa cómo respondió Dios cuando le mentiste. ¿Te han echado a un lado? ¿Te han olvidado? ¿Te han dejado atrás? El rechazo duele, pero antes de desquitarte, sé franco contigo mismo. ¿Alguna vez has descuidado a Dios? ¿Has estado siempre atento a su voluntad? Ninguno lo ha estado. ¿Cómo reacciona Él cuando lo descuidas? La clave para perdonar a otros es dejar de mirar lo que te hicieron y empezar a mirar lo que Dios hizo por ti. Pero, Max, eso no es justo. Alguien tiene que pagar por lo que este hombre me hizo. Estoy de acuerdo. Alguien debe pagar y alguien ya lo ha hecho. No comprendes, Max. Este hombre no merece gracia, no merece misericordia, no es digno de perdón. No digo que lo sea, pero ¿lo eres tú? Además, ¿qué otra alternativa tienes? ¿Odio? La alternativa no es atractiva. Mira lo que ocurre cuando te niegas a perdonar. Entonces, su señor enojado te entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mateo 18:34. Los siervos que no perdonan siempre acaban en prisión, prisiones de ira, culpa y depresión. Dios no tiene que meternos en la cárcel, creamos una propia. Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Job 21, 23 al 25. El apretón gradual del odio. Su daño empieza como una rajadura en el parabrisas. Gracias a un camión que corría a toda velocidad por una carretera de grava, mi parabrisas sufrió un deterioro. Con el tiempo, la muesca se hizo una rajadura y esta se convirtió en una serpenteante fisura. Pronto el parabrisas era una telaraña de fragmentos. No podía conducir mi automóvil sin pensar en el tonto que condujo su camión demasiado rápido. Aun cuando nunca pude verlo, podía describirlo.
Sin duda es un vagabundo insensible que le es infiel a su esposa, conduce con una docena de cervezas en su asiento y sube el volumen del televisor tan alto que los vecinos no pueden dormir. Su descuido bloqueó mi visión. Tampoco hizo gran cosa por mi vista fuera del parabrisas. ¿Has oído alguna vez la expresión ira ciega? Permíteme ser muy claro. El odio te amargará la perspectiva y te romperá la espalda. La amargura es una carga sencillamente demasiado pesada. Las rodillas se doblarán por el esfuerzo y el corazón se romperá bajo el peso. La montaña que tienes delante es ya bastante empinada sin el peso del odio en la espalda. La alternativa más sabia, la única alternativa, es que deseches la ira. Jamás te llamarán a que des a nadie más gracia de la que Dios ya te ha dado. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado alemán se lanzó a un cráter de mortero fuera del camino. Allí encontró a un enemigo herido. El soldado caído estaba empapado de sangre y a minutos de la muerte. Conmovido por la suerte del hombre, el alemán le ofreció agua. Mediante esta pequeña bondad se formó un vínculo. El moribundo señaló el bolsillo de su camisa. El alemán sacó de allí una billetera y de esta unos retratos de familia. Los sostuvo frente al herido para que éste pudiera contemplar a sus seres queridos por última vez. Con las balas silbando por encima de sus cabezas y la guerra rugiendo a su alrededor, estos dos enemigos fueron, por unos momentos, amigos. ¿Qué ocurrió en ese cráter de mortero? ¿Cesó todo el mal? ¿Se arreglaron todas las ofensas? No. Lo que ocurrió fue simplemente esto. Dos enemigos se vieron cada uno como humanos necesitados. Esto es perdón. El perdón empieza al elevarse por encima de la guerra, al mirar más allá del uniforme y al decidir ver al otro no como un enemigo y ni siquiera como amigo, sino solo como un compañero de luchas que anhela llegar seguro a casa.